Bienvenidos a la entrevista por TV Libertad. Tenemos el privilegio de la presencia de María Inés Olaran Mújica. Ella es historiadora y genealogista especializada en identidad, memoria y estructuras de poder a través del estudio de linajes, nobiliaria y archivos históricos. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialización en Prehistoria y Arqueología, y con estudios posteriores en la Universidad de London en Historia y Arqueología. Es máster en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica por la UNED y experta en archivística, estudios vascos, etnografía y patrimonio cultural. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un trabajo académico enfocado en la reconstrucción de la historia social y política de España e Iberoamérica a través del estudio de las familias, redes de poder y estructuras nobiliarias. Su trabajo se centra en cómo la genealogía y la historia familiar permiten comprender fenómenos de movilidad social, migración, legitimidad política y transmisión de privilegios. Es fundadora del sello editorial Montejaso, especializado en genealogía y memoria histórica, con publicaciones que han recuperado la historia de grandes familias vascas, navarras e hispanoamericanas. Ha presentado investigaciones y dictado conferencias en países clave del mundo hispano como México, Perú, Colombia, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos. Su enfoque integra historia, política y cultura, articulando el pasado genealógico con debates contemporáneos sobre la identidad, memoria histórica, nación y legitimidad del poder. Inés, muy bienvenida a la entrevista por TV Libertad. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Werner. Es mi placer estar aquí. Muchas gracias por permitirme estar para hablar de todos estos temas que has presentado y también de mi última obra. Por supuesto, el pretexto que hemos tomado para esta entrevista es la edición, la primera edición de su más reciente libro, ¿no? Es Grandes Familias Hispanoamericanas en París, en Francia, París y Biarritz. Este es el segundo libro que vincula a París y Biarritz, y hablando de migraciones de familias, ¿no? Sí, hace unos años, en el 2017, publiqué la primera obra de familias especialmente vinculadas a Biarritz, familias de la nobleza. Dentro de mis estudios de genealogía, yo me dedico a familias de la nobleza, en todos los niveles de la nobleza, tanto la nobleza no titulada, que es la hidalguía, los hidalgos, como la nobleza titulada, con títulos nobiliarios españoles o pontificios o de cualquier, concedidos por otros reyes en otros países, ¿no? Entonces, mi primera obra sobre nobleza de Biarritz fue publicada en Madrid en el año 2017 y esa obra se refería principalmente a familias españolas, de origen español, ya situadas en España en el siglo XIX, cuando fueron a Biarritz. Pero este libro que publico ahora son familias hispanoamericanas que estaban ya en Hispanoamérica desde el siglo XVII, XVIII, eran familias muy centenarias y desde Hispanoamérica fueron a establecerse a París y después a Biarritz. Bueno, vamos a volver y va específicamente a hablar del libro y de lo que contiene y además de la importancia que tiene de cara a lo que habíamos mencionado en algún momento, que es este real intercambio, si se quiere, transgeneracional entre Europa y las Américas, específicamente en este caso con las familias hispanoamericanas en París, Biarritz. Pero primero quiero saber de ti y que nos cuentes cómo es que nace esta pasión, porque te conozco y veo que no es una profesión, esto va mucho más allá de algo que es tan difícil, tan trabajoso, que implica tanto tiempo de tu vida dedicado a esto. Sí, es una verdadera vocación. Yo, mi carrera en la universidad, yo estudié arqueología, soy licenciada en geografía e historia, pero
con la rama, con la especialidad de prehistoria y arqueología, pero prácticamente no me dediqué a la carrera de arqueóloga. Después de la carrera continué estudiando y fui avanzando hacia otros periodos de la historia que son principalmente la Edad Moderna, es decir, desde el siglo XVI, XVII, XVIII y luego la Edad Contemporánea, XIX, XX. La genealogía en épocas antiguas pues, es bastante complicada de estudiar por la escasez de fuentes que hay, pero ya a partir del siglo XVI es más fácil conseguir registros en archivos y en diferentes lugares de investigación con los que poder hacer una obra documentada. La vocación yo creo que siempre la he tenido, lo que pasa es que en España, donde yo estudié genealogía, porque después de mi carrera me especialicé con diferentes másters en temas genealógicos, en temas nobiliarios, en temas de archivos. Es una rama que se ha empezado a estudiar en la universidad más a partir de este siglo. En los años 80, 90 del siglo pasado, pues no existían este tipo de estudios todavía establecidos en las universidades. Ahora se ha desarrollado mucho y cualquiera que quiera formarse en genealogía y en estudios nobiliarios pues puede hacerlo con excelentes profesionales y profesores. ¿Y cómo se fue decantando? Porque cuando hablamos de historia y arqueología, estamos hablando de ciencias madres, ¿no es cierto?, de disciplinas madre. ¿Y cómo terminaste específicamente, ¿no?, en genealogía? Bueno, me llevó mi vida familiar y profesional un poco hacia esa línea, ¿no? Porque yo contraje matrimonio con un peruano y nos fuimos a vivir por su trabajo a Bolivia desde el año 94 allí tuve mis 3 hijas y durante muchos años me he dedicado exclusivamente a la crianza de mis hijas. Eso no me permitía viajar mucho y me tenía más bien situada en un mismo lugar. Primero estuvimos en Bolivia, después fuimos a Brasil, casi 18 años estuvimos en uno y otro sitio hasta que en el año 2010 volvimos a España también por trabajo. Entonces, el estar fijada en un sitio por motivos familiares, pues eso me obligaba un poco a utilizar los recursos que tenía en esos lugares y la visita, uno de mis entretenimientos siempre fue la visita a los archivos de esos lugares. Y así comenzó pues, lo que desde entonces ha seguido, que es una verdadera vocación por la investigación histórica, porque realmente la historia hay que investigarla. Hay que investigarla mucho, son trabajos que llevan muchísimo tiempo, muchísimas horas de búsqueda, de documentación, después del estudio de esta documentación y después de la formación de un tema con toda esta documentación. Y bueno, es un trabajo muy por un lado, te tiene localizada en un sitio, que es donde tienes que trabajar, pero por otro lado también te hace viajar cuando tienes oportunidad por archivos, especialmente en aquellos que estudian genealogía e historia de familias. Cuando son familias que se han movido mucho, han dejado huella en diferentes lugares y el historiador debe ir detrás de esas huellas a estudiarlas. Entonces, así nació un poco esta vocación que siempre tuve por la genealogía y la historia familiar, pero ya más de forma profesional. Antes de la entrevista conversábamos sobre tu origen. Tú eres de Guipúzcoa, en el País Vasco, Sí. y me comentabas una característica particular de tu familia en la que me dijiste que no te había sido tan complejo o tan difícil armar todo el árbol o la línea genealógica de tu familia, porque hubo muy poco movimiento ahí. Sí.
¿por qué tú sí te moviste y por qué tú te escapaste, digamos, de tu tierra natal? Bueno, eran otros tiempos. España ha cambiado mucho en los últimos años. Las empresas han salido fuera de España, se han expandido. Y esa es la razón por la que yo salí. Bueno, yo también, como mis antepasados, salí y estudié fuera, estudié en Madrid, después estuve en Londres, después volví a Madrid, pero en realidad mis antepasados estudiaban fuera y regresaban al mismo lugar para tener su familia y establecerse allá. Y por eso, en mi caso particular, armar mi genealogía ha sido bastante fácil, porque los registros estaban localizados en un radio de acción muy corto. No es el caso de otros vascos, porque hay muchos vascos que sí han salido, los vemos sobre todo en países de herencia española en Latinoamérica, y la gran emigración que hubo especialmente desde 1880, que así se llama, históricamente se le conoce con el nombre de la Gran Emigración. Fue entre 1880 y 1930 cuando miles y miles de europeos, y entre ellos principalmente los italianos, después portugueses y españoles, fueron a América, a diferentes países de América, y se establecieron allá. Ese no ha sido el caso de mi familia. Mi familia no ha salido, siempre se quedó en el País Vasco. Pero dicho esto, y más allá de la peculiaridad, digamos, de tu familia, es conocido que los vascos son emprendedores y son viajeros y son navegantes, por cierto, y con historias y personajes en la historia muy potentes, ¿no? Yo pienso en Lope de Aguirre, por ejemplo, que es un personaje fortísimo y que un poco representa toda esa potencia y esa fuerza inusitada algunas veces. Pero, ¿qué los motivaba a salir entonces? Porque los vascos son muy propios de su tierra, son muy propios de su sitio. Sí. En el caso concreto de los vascos, de las tres provincias vascongadas, que son Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y también de la parte navarra, que forma parte de la cultura vasca, como son los valles de Baztán, de los que salieron mucha gente, especialmente a Chile, del Baztán. Es un poco diferente la emigración de otros emigrantes del resto de España que fueron a América. En estas zonas, en estas provincias, había tradicionalmente un sistema de designación de heredero a voluntad de los padres. Los padres designaban quién era el heredero. No hay que confundirlo con el mayorazgo. Mayorazgo es otro tipo de institución que es una fundación con permiso real y se van acumulando tierras y bienes, pero en el caso del País Vasco era una designación libre. Los padres, el principal patrimonio normalmente que han tenido los vascos ha sido su casa. La casa es un tesoro en la cultura vasca porque es lo que les liga al territorio. En el País Vasco también hay que tener en cuenta un tema que es la concesión que hubo de hidalguía a los originarios del territorio, que podían demostrar que procedían de una de las casas solares del territorio. Entonces, la casa siempre ha sido algo muy valioso para las familias, y los padres designaban un heredero, que en muchas ocasiones era una mujer, no era uno de sus hijos. Designaban un heredero para que continuara con la casa y con las tierras que rodeaban la casa, y a los demás hijos pues les entregaban lo que por ley era obligatorio, que era la legítima, y tenían varias posibilidades: o quedarse a vivir con el hermano o la hermana en la casa, o marcharse a buscar fortuna en otros lugares, ¿no? Entonces, por esa razón, muchos salieron que no salían precisamente por necesidades importantes, que pasaban hambre o que eran extremadamente pobres, como sí ocurría en otras zonas de España. En el País Vasco
es cierto que muchos no nadaban en la abundancia, pero tenían lo suficiente para vivir, pero ese era el sistema que expulsaba a muchos vascos fuera. Y es verdad que han tenido internamente un espíritu aventurero. Incluso hay un libro que se llama El espíritu aventurero de los vascos, realizado por varios escritores, por varios historiadores, y en este libro trata pues, precisamente de eso. ¿Por qué los vascos eran tan aventureros? ¿Por qué salían a buscar fortuna? Y como el caso de Lope de Aguirre, ha pasado a la historia por ser un personaje muy singular, ¿no? Y pues esta era principalmente la razón. Bueno, potencia tremenda, ¿no? O sea, López de Aguirre, para seguir con el ejemplo, entra por la zona del Cusco y termina saliendo por el Orinoco en Venezuela, en aquella época, ya nos imaginaremos. Bueno, vamos ahora a una pausa, Inés, si te parece, y volvemos para ya entrar de lleno con tu última publicación. Muy bien. Vamos a un corte. Estamos de regreso en la entrevista por TV Libertad con Inés Olaran Múgica. Inés, vamos ahora a lo que nos toca en este momento, y es entrar a detalles de... ya más o menos nos explicaste por qué, o muy bien nos explicaste por qué la genealogía y por qué esta pasión que tienes tú de armar de manera fidedigna y absolutamente real y buscando la verdad histórica, para llamarlo de alguna manera. Pero ¿por qué este grupo de familias y por qué Biarritz y París? Ya lo explicaste en algún momento, pero específicamente es de ida, es de vuelta, son familias que salieron de allí, que tenían una o que simplemente llegaron por alguna razón. ¿Todas tienen algún factor en común o cada una tiene una historia propia? Sí. Bueno, dentro de los detalles propios que pueden caracterizar a cada familia, sí hay un patrón que es común a todas ellas. Bueno, primero me gustaría decir que este libro abarca cronológicamente desde la independencia de los antiguos territorios españoles en América y la creación de las nuevas naciones, es decir, a partir del primer cuarto del siglo XIX, y continúa a lo largo de todo el siglo XIX, se adentra en el siglo XX y llega más o menos hasta el periodo de entreguerras, ¿no? Hasta los años, finaliza más o menos en los años 40, a final de los 30. Entonces, son familias muy diferentes entre ellas porque cronológicamente son periodos muy diferentes. Y no todas llegaron en el mismo momento. Hay algunas que llegaron a mediados del siglo XIX a París, otras que llegaron a principios del siglo XX. Entonces eran escenarios diferentes. Pero en común tienen muchas cosas estas familias. Primero, eran las familias más importantes de cada país, las más importantes. Tanto económicamente como socialmente, políticamente, eran las familias dominantes. He tratado 9 países, me parece que son Argentina, Bolivia, Cuba, Perú, México, Venezuela, Ecuador, Colombia y no sé si me dejo alguno, pero son las familias dominantes de estos países en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿por qué se establecieron en París en algún momento? Porque ellos llegaron primero a París que a Biarritz, y ahora voy a contar cuál fue la secuencia en el tiempo. En algún momento de la historia de estas familias llegaron a París por muchas razones, o porque tuvieron que exiliarse de sus países por motivos políticos y se marcharon a París, o porque tenían responsabilidades diplomáticas
para representar a sus países en Francia o en Inglaterra o en España, porque muchas veces las funciones se unían, tenían varios países a los que representar, aunque estuvieran ubicados en uno de ellos, pero era un momento de la diplomacia en que estas naciones necesitaban de gente de muy alto nivel para relacionarse con los políticos y claro, con las instituciones europeas. Entonces, eran personas que enviaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, a los mejores internados, tenían la mejor formación, las mujeres igualmente tenían siempre la mejor formación y eran las familias que mejor podían representar a los países. Las ciudades, ellos eran generalmente familias muy acaudaladas, eran personas, las cabezas de familias se dedicaban a los principales negocios que había en el siglo XIX, XIX y XX, que eran la banca, las finanzas, los transportes, tanto terrestres como marítimos, pero especialmente los ferrocarriles que se estaban desarrollando mucho en esa época, negocios extractivos como la minería, muy importante en Perú, en México, en Bolivia, y la agricultura seguro extensiva también, sí, como caña de mucho azúcar. negocio de salitre, guano, en fin, eran los negocios que estaban en boga en esa época. Con los que se hicieron inmensamente ricos estas familias, sí. Y llegó un momento en que por diferentes razones prefirieron establecerse en París. ¿Por qué París? Si bien es cierto que en esa época Londres era el centro financiero del mundo, pero la vida social no había un lugar como París. En París se concentraba toda la altísima sociedad del mundo, ¿no? Y era muy atractivo para ellos tener sus familias allí, que sus hijas pudieran alternar con la alta sociedad europea. Es verdad que todas las familias buscaban integrarse en la nobleza titulada, principalmente francesa o española, pero también de otros países. Muchos consiguieron títulos nobiliarios para sus hijas, y sus hijos enlazaron también con mujeres de familias tituladas. Había una estrategia clara en estas familias para acceder a la nobleza. Algunos ya eran, por ejemplo, en el caso de los vascos, muchos tenían origen hidalgo. La hidalguía es un tipo de nobleza no titulada, pero ellos aspiraban a tener un título, aspiraban a enlazar con familias tituladas. Y bueno, tienen muchas características comunes todas estas familias. Luego cada una de ellas pues, se desarrolla de diferente manera, pero es verdad que todas ellas trataron entre sí, por eso hay una gran endogamia entre ellas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, porque son familias que se desarrollan en Francia a lo largo de muchas generaciones. Entonces, enlazaron de una manera importante entre familias hispanoamericanas. ¿Y eso era país por país o ocurría que, por ejemplo, estas familias en Chile y estas en México o en Argentina o en Perú se relacionaban entre ellos también en el continente previo a la búsqueda, si se quiere, de vincularse a la nobleza europea? No tanto, no se relacionaban tanto entre ellos, no. Algún caso sí, pero ellos empezaron a relacionarse más estando en París, porque en París asistían todos claro, a los mismos clubes, coincidían en las mismas fiestas de sociedad, estaban dentro del mundo diplomático. Entonces era ya en París donde estas familias empezaron a relacionarse entre ellas. Yo hice la pregunta porque una de las cosas que se conocen o que nos enseñan en el colegio es que el intento o la corriente independentista de San Martín lo que pretendía era crear o generar toda una nobleza, digamos, todo un estamento, europeizar, si se quiere, europeizar sí. La nueva América Latina con esquemas similares, ¿no? Por eso se me ocurrió pensar
que podía haber habido algún intento de este tipo. Pero, ¿por qué? Ya nos explicaste que por el glamour, porque era el centro del mundo, era el centro de Europa, evidentemente, pero ¿ellos se desvincularon completamente de América o mantuvieron los nexos y los lazos? Mantuvieron los nexos y los lazos. Ellos vivían en Europa, pero ellos tenían sus administradores que se ocupaban de los negocios que tenían en sus países de origen. Y una de los motivos de estar en Europa también era diversificar sus inversiones, porque en muchos países estaban obligados a préstamos forzosos a los gobiernos. Por ser familias acaudaladas. Cuando se necesitaba de dinero, los gobiernos recurrían a estas familias. Entonces, muchas de ellas era una manera de escapar, de llevar el dinero hacia otras inversiones. Invirtieron mucho en Europa, normalmente en banca, en finanzas y en negocios inmobiliarios también. Uno de esos principales negocios, estando en París, era la inversión inmobiliaria. Claro. Ellos tenían palacetes impresionantes que o construían o compraban a sus anteriores propietarios, muchos de ellos miembros de la alta sociedad francesa que ya no podían mantenerlos, porque en la segunda mitad del siglo XIX hubo una crisis bastante grande entre la sociedad francesa. La nobleza había basado su poderío en la tierra. La tierra empezó a bajar de valor, la industria comenzó a... que entró en decadencia. Sí, comenzaron otras vías de enriquecimiento y hubo muchas familias europeas, pero francesas, que pasaron por verdaderos problemas económicos en la segunda mitad del siglo XIX. Y esto es curioso, cuando decía antes que por parte de la sociedad europea, y me fijo en el caso de los franceses, hubo una estrategia de enlazar con estas familias hispanoamericanas. Hubo casos muy, muy graciosos, por ejemplo, cuando el general Guzmán Blanco, que fue presidente de Venezuela en 3 ocasiones, final de los años 80, se retiró con su familia a París a vivir. Consiguió casar a su hija con el segundo duque de Morny, que era la más altísima nobleza francesa. El primer duque, su padre, había sido consejero de Napoleón III. Eran personas riquísimas, pero se habían arruinado completamente. Cuando se casó con Carlota Guzmán Ibarra, que así se llamaba su hija, en la Madeleine, una boda espectacular. Los periódicos decían que nunca había habido en París una boda igual. El duque estaba completamente arruinado y no pasaron 10 años cuando Carlota Guzmán Ibarra pidió la separación de bienes, porque iba ya arruinándole poco a poco a ella también. El ritmo de vida que llevaba la aristocracia en Francia en el siglo XIX era altísimo y necesitaban mucho dinero para vivir y mantener su estatus. Que no necesariamente tenían o que generaban. Claro, ¿no? Así es. Y yendo un poco a explicar esto en el contexto de la historia completa, esto no es anormal, es lo que frecuentemente ocurre en las historias cuando los ciclos van cumpliéndose, ¿no? O sea, Sí. no es un caso raro que se hayan buscado fortunas emergentes, para llamarlo de alguna manera, con gente de alguna manera vinculada por nacionalidad u origen, ¿no? Y retroalimentar un sistema que tenía problemas. Eso ha ocurrido desde siempre en la historia. Pero la pregunta que te hago es, no sé si esas conclusiones ¿funcionó? Es decir, ahora tú cuentas el caso de este duque en el que tuvieron que hacer separación de bienes para que el agujero negro no los liquidara, pero ¿funcionó? Hoy, después de tantos años y después de todo este tiempo, ¿qué quedó de eso? Sí, esa es una pregunta curiosa porque
Yo, cuando realizo un libro de historia familiar, a diferencia de muchos otros historiadores, yo nunca contacto con la familia. Generalmente, a no ser que en el camino me conozcan por alguna razón, pero no suelo informar a las familias de lo que estoy haciendo, porque esto me permite trabajar con una mayor libertad, Independencia, claro. independencia, sin interferencias. Entonces, creo que normalmente no sucede así. Mis compañeros que se dedican a esto normalmente van donde las familias a pedirles información, documentación, todo lo que tengan. Yo no, yo utilizo fuentes de archivo, voy por otros caminos buscando la información. Y además de eso, suelo parar de tratar la familia en una época que sea más o menos alrededor de los 75-100 años. Ya. No venir más hacia nosotros, porque ya se trataría de hablar Del personas, presente, en de realidad, personas con la que... que Correcto. viven o en las que pueden ver a sus padres en los libros. Yo evito un poco acercarme mucho a las familias, pero trato a personajes de sus familias que ya son centenarios. Entonces, no conozco muy bien cómo actualmente se encuentran las familias tratadas en este libro, porque no tengo contacto apenas con ellas. Y con tu primer libro, lo pregunto porque, por supuesto, si uno encuentra que su abuelo o su bisabuelo hizo todo este recorrido o realizó esto que tú cuentas aquí, con afincarse en París primero y después en Biarritz, pero ¿no te ha pasado que te han buscado y que te vienen y te dicen, oye, esta historia yo no me la sé así, Sí. o que te consultan en todo caso? Sí, me ha pasado mucho cuando ya he publicado el libro. Claro. Yo tengo grandes amigos que he hecho a partir de mis libros, porque una vez que se han publicado me han buscado y a partir de ahí pues se ha establecido hemos entrado en amistad, ¿no? Yo con las familias y me invitan a Bueno, sus probablemente casas. tú sabrías mucho Pero más de ellos sí, que esa ellos es otra de las mismos. razones por las que yo no suelo recurrir a las familias para tener fuentes de información, porque no están informados. Siempre en las familias hay alguno que ha guardado la documentación o que sabe más que los demás porque les gustan más estos temas, pero habitualmente las personas no suelen conocer lo que hicieron sus antepasados. Entonces, en varios casos he visto que no sabían nada de sus antepasados o de dónde estuvieron y que se sorprenden cuando leen el libro y empiezan de repente a recordar, ¿no? Ah, mira, esto que dices, sí, me lo contaba mi tía abuela, que había una persona que... Entonces empiezan a recordar cosas por verlo en el libro, pero realmente no recurro a las familias, aunque sí he hecho grandes amistades a partir de estos trabajos. Vamos a volver después de la pausa para profundizar a donde tú nos quieras llevar, hablar más de tus objetivos, digamos, específicos a la hora de planificar estos libros. Estamos de vuelta en unos minutos. Estamos de vuelta con Inés Olaran Mújica, hablando de esta aventura, podemos llamar nosotros, de familias enteras que se desplazaron de Iberoamérica a Francia, particularmente a París, pero específicamente a Biarritz, que termina siendo gran protagonista de tu libro, o digamos el sitio donde ocurren la mayoría de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Biarritz terminó siendo un imán, si se quiere, para estas familias, Inés? Sí. Todas estas familias, que ya estaban establecidas durante el siglo XIX en Francia, comenzaron a conocer Biarritz especialmente a partir de los años 80 del siglo XIX. Biarritz tuvo su desarrollo como pasando de una localidad pesquera, una aldea pesquera, a una ciudad, que es lo que hoy tenemos hoy,
lo que tenemos hoy, gracias a una mujer española que era Eugenia de Montijo, conocida como Eugenia de Montijo, la mujer del emperador Napoleón III. Conocida como Eugenia de Montijo porque no era como debía ser conocida, su apellido realmente era Eugenia de Guzmán, porque cuando murió su padre ella heredó el condado de Teba y el apellido Guzmán era obligatorio su uso para quienes eran titulares del condado de Teba. Pero popularmente se le conoce como Eugenia de Montijo. Ella quería tener un palacio propio, de entre los muchos que tenía, las Tullerías, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Claude. Ella quería tener su villa, su palacio de veraneo, y lo quería tener cerca de España, a pocos kilómetros de España, porque ella se sentía muy española y tenía muchas familiares y muchas amistades en España. Y eligió Biarritz. Ya lo conocía, las familias españolas ya conocían Biarritz desde la década de 1840 más o menos, incluso antes que las familias francesas, ya había familias españolas que iban hacia allá. Y claro, todo por la eso cercanía provocó, con San Sebastián, sí, por una cuestión geográfica, y porque es claro. una tierra de exilio. Biarritz y todo el País Vasco francés es una tierra de exilio. Cuando ha habido, bueno, el siglo XIX es un siglo muy convulso de la historia de España, ha habido muchas guerras civiles y en concreto me estoy fijando en las 3 guerras carlistas y que fueron perdidas las 3 por los carlistas, pero cada vez que se perdía una de estas guerras, los protagonistas tenían que exiliarse y se exiliaban al otro lado de la frontera. Claro. Y el lugar más bonito era o Bayona o Biarritz, para poder vivir unos años hasta poder volver a España otra vez. Lo mismo pasó cuando se expulsó a Isabel II en 1868 con la llamada Revolución Gloriosa, que salió Isabel II, se estableció en París, pero con ella salieron muchos isabelinos, muchos partidarios de la familia de Isabel II y partidarios de los Borbones. Continuamente durante el siglo XIX ha habido exilios desde España y toda esa franja que es el País Vasco francés pues ha estado lleno de familias españolas. Entonces, una vez que ya Eugenia de Montijo, como emperatriz de los franceses, construyó su villa imperial, eso atrajo a una gran cantidad de nobleza española, altísima nobleza, que construyeron allí sus mansiones para estar cerca de los emperadores de Francia. Y así es como empezó a crecer la ciudad durante las siguientes décadas. Entonces, todas estas familias de París que estaban establecidas allá, familias de hispanoamericanos, ya conocían Biarritz, igual que muchos otros balnearios como Deauville, Trouville, pero Biarritz les gustaba más porque estaban cerca de la frontera. Y hay que tener en cuenta que una gran cantidad de las familias que trato en el libro son de origen vasco, especialmente en México, en Chile, en Argentina. Eran familias que tenían cierta afinidad con la zona por esa razón, además que había mucho mejor tiempo que en el Canal de la Mancha para poder pasar un veraneo. Pero el detonante fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla lo que llamaron la Gran Guerra, y los hispanoamericanos residentes en París tuvieron que no estaban nacionalizados franceses, la mayoría de ellos no lucharon en la guerra y tuvieron que alejarse del centro de operaciones que era París. Y eligieron, muchos de ellos, la gran mayoría, eligieron Biarritz para establecerse durante los años de la guerra. Es muy curioso porque del 14 al 18 Biarritz se convirtió en una pequeña Hispanoamérica. Allí había bolivianos como Patiño, como Simón Patiño, había mexicanos como Porfirio Díaz o el gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, había peruanos, había los principales representantes de los países de Hispanoamérica se encontraban en Biarritz y allí desarrollaron su vida familiar a lo largo de los años de la guerra. En Biarritz no hubo consecuencias bélicas, digamos. Sí, por allí andaban los submarinos alemanes, pero no hubo bombardeos, la ciudad no se vio afectada y se vivía
con bastante tranquilidad. Se convirtió en una ciudad hospital. Hasta Biarritz llegaban trenes cargados de miles y miles de heridos del frente que fueron a recuperarse a la ciudad porque los principales hoteles fueron requisados y convertidos en hospitales. Hubo buenos hospitales allá y llegaban por miles. Entonces, una vez que ya estaban recuperados, volvían a luchar al frente. Y durante esos años de la Gran Guerra, pues afianzaron las relaciones familiares entre entre estos protagonistas, porque se celebraron muchísimos matrimonios entre ellos, hubo nacimientos, incluso algunos se quedaron a vivir muchos años después en la ciudad, muchos años después de finalizar la Primera Guerra Mundial, hasta el periodo de entreguerras, que es cuando ya terminó cronológicamente el libro. Y entrando ya a cuestiones específicas de cara a las familias, sí. Haznos una revisión de los países, tú me hablas de 9 países sobre los que has trabajado, y cuéntanos de algunas de estas familias con ejemplos y con cosas las más anecdóticas que puedas tener allí. Aunque en todas las hojas del libro trato de miles de familias, de cientos de familias, entre ellas hispanoamericanas. Sin embargo, la última parte del libro me centro en aquellas familias que han estado en París y en Biarritz y que han tenido casas en los dos lugares y que han tenido una vida bien establecida en los dos lugares. Y entre ellos, pues, sin duda, en el primer lugar yo sitúo a los mexicanos. Los mexicanos, hay 3 épocas bien diferenciadas de la estancia de los mexicanos en Francia. Una es con la pretensión que tuvieron de instalar un imperio en su país, por lo que necesitaban estar cerca del emperador Napoleón III para hacer sus relaciones políticas. Y es una época, por ejemplo, en la que destacaban personas y familias de Gutiérrez de Estrada, que fue uno de los que ofreció la corona imperial a Maximiliano de México, o los Escandón. Un poco más adelante, y a partir de los años 80, pues otras familias muy poderosas como los Beistegui, los Iturbe, los Errázuriz también. Y ya en la época de finalización del porfiriato, a partir de 1910, se establecieron familias como la de Porfirio Díaz o la de José Yves Limantour o Guillermo de Landa y Escandón. Todo el periodo mexicano en Francia es muy importante a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Después tenemos familias con otro signo, por ejemplo, hay familias muy interesantes de Chile, tanto en París como en Biarritz. Yo me he centrado en la familia Errázuriz, que es Maximiano Errázuriz. Claro, la famosa de las bodegas de vinos. Exactamente, él fue el fundador de las bodegas de vino. Y él se estableció con su segunda mujer en París y después me centro entre todos sus hijos en José Tomás Errázuriz, que fue José Tomás Errázuriz Urmeneta, que fue diplomático, primero enviado a Londres y luego a París, y porque su mujer fue un personaje muy curioso, que creo que no ha sido suficientemente estudiado. Se le conoce como Eugenia Errázuriz. En realidad ella era Eugenia Huici Arguedas, pero se le conoce con esa costumbre que tienen en América de poner el apellido del hombre a la mujer, pues se le conoce como Eugenia de Errázuriz. Una gran mecenas, tuvieron en Biarritz, tuvo ella, porque el matrimonio se separó y ella se fue a Biarritz, y allí fue mecenas de Picasso, de Rubinstein, de Stravinsky. Hay que tener en cuenta que todas estas familias eran grandes coleccionadores de obras de arte. Muchas de las salas que hoy tenemos o obras de arte expuestas en museos, en los principales museos de Europa, los han donado estas familias. Por ejemplo, en el Museo del Louvre,
hubo un gran donante que fue un mexicano, Carlos de Beístegui, que se estableció después en Biarritz y murió hacia el final de los años 30. Él consiguió una gran colección de monedas y numismática, que es la que está expuesta, incluso tiene una sala a su nombre en el Museo del Louvre. La vida de todos ellos estaba muy relacionada con el arte. Tenían profesores de pintura, casi todos ellos se educaron con el director de la Escuela de Bellas Artes de París, que era Léon Bonnat, era un bayonés. Acogían en sus casas a artistas y los lanzaban y les presentaban a sus futuros clientes, como por ejemplo Raimundo de Madrazo, un gran pintor español que vivió muchos años en la casa de la familia Errázuriz de México. Han actuado de mecenas, y Eugenia Errázuriz fue una gran mecenas de personajes que en un principio no eran conocidos, pero después fueron pues, de la categoría de Picasso o músicos como Rubinstein o Stravinsky. Aparte de Chile, pues podría centrarme en otras familias. Por ejemplo, ya hemos mencionado en Venezuela la familia del general Guzmán Blanco, y también estuvieron por allí los Urbaneja, que era otra familia también que él asumió como presidente y tuvo que ir al exilio y eligió París. Familias como por ejemplo, son muy interesantes las familias ecuatorianas y las familias colombianas. Hay que tener en cuenta también que los personajes, las cabezas de estas familias, los personajes con los que empiezan la línea familiar, ya estaban establecidos en territorio americano antes de la independencia. Por lo tanto, el hecho de decir que uno nació en Pasto o que el otro nació en Piura o que el otro nació no obedece a las demarcaciones actuales de los países, ¿no? Claro. Entonces, las familias colombianas y ecuatorianas se unieron a través del puerto de Guayaquil. Personajes principalmente colombianos y algún personaje también peruano, como la familia Seminario, originaria de Piura, hicieron grandes fortunas en el puerto de Guayaquil y enlazaron. Yo los he juntado, Colombia y Ecuador, los he juntado porque son familias que enlazaron matrimonialmente y ya no se sabe si son ecuatorianas o si son colombianas. Entonces van un poco unidas a lo largo de la historia, ¿no? Pero ahí tenemos a la familia Seminario, que tuvieron una casa comercial muy importante en el puerto de Guayaquil, grandes terrenos, haciendas, y luego establecieron su casa comercial también en París, Seminario Hermanos. Luego tenemos al colombiano, aunque mucha gente piensa que es ecuatoriano, Felipe Díaz Erazo. Felipe Díaz Erazo es un personaje, era el colombiano más rico de París del siglo XIX, pero una familia tremendamente discreta. Enlazaron con la altísima sociedad francesa y española. En el caso de los argentinos, son familias más cronológicamente posteriores, ya más hacia finales del siglo XIX, y sobre todo me fijo en la familia de Carlos Olazábal, que fue un gran diplomático en la época de la Gran Guerra, y su mujer, Ortiz Basualdo. En fin, hay muchísimas familias que son listas y listas. En Perú pues tenemos una familia interesantísima, que es la de los González de Candamo. Creo que el apellido González de Candamo ya se ha perdido como tal, solamente queda Candamo, como son conocidos actualmente, pero los González de Candamo fueron una familia Ellos riquísima. ya arrastraban títulos nobiliarios, ¿no? No. ¿O en esta época? No. El primer González de Candamo vino, te voy a decir el nombre porque a veces se me van. Este era Pedro González de Candamo y Astorga. A Pedro González de Candamo y Astorga, que era de Chile, él llegó con los ejércitos liberadores del sur a Perú.
Y en Perú es donde, una vez pasada la independencia, comenzó a hacer grandes fortunas invirtiendo en negocios de ferrocarriles, en negocios del guanos. Especialmente su fortuna la hizo a base de invertir en guano, ¿no? Y se le conoció como el Rothschild de América. Era una familia inmensamente rica que hoy tienen descendencia. Y uno de sus hijos fue presidente de Perú, pero Manuel Cándamo. sin embargo, él no tuvo gran relación con Francia. Fueron sus otros 3 hermanos los que tuvieron mucha relación con Francia porque se establecieron en París para vivir, que era Carlos. Carlos desde muy pequeño llegó a París y se formó en Europa y fue diplomático, fue representante, lo que llamaban ministro de Perú en Francia. Y sus 2 hermanas eran Virginia y Mercedes. Una de ellas te voy a decir exactamente, la más conocida fue Virginia, la más conocida en Europa, pero Mercedes fue más conocida en Perú. Ahora te voy a decir por qué. Porque Mercedes casó con John Bryce. John Bryce era hijo de otro John Bryce que hizo una gran fortuna con negocios guaneros, con las Islas Guaneras. Pero, sin embargo, su otra hija, que era Virginia, casó con un personaje muy interesante que estuvo establecido en Perú desde pequeño, que era el conde Geren. Arturo Geren. Arturo Geren era hermano de Óscar Geren, el constructor de la Quinta Geren, que es en los barrios altos de correcto, Lima. Sí. Entonces, el conde Geren fue un personaje conocidísimo. Él procedía de Hamburgo, pero su niñez la pasó en Perú, luego volvió a Europa y contrajo matrimonio con esta gran heredera, porque la herencia de Pedro González de Candamo y Astorga no fue para Manuel, fue para los 3 hijos. No se sabe muy bien por qué, y fueron estos 3 los beneficiados por su gran herencia. Y esta familia es sobre todo, además de París, era donde realmente hicieron su vida fue en Biarritz. Allí tenemos la casa del conde Geren, actualmente en pie, que es la Villa Geren, aunque está adosada a un edificio que se llama la Villa Eliante, y es una gran villa. Al lado de ella estaba la casa de Carlos González de Candamo, el diplomático, que era el Chalet Nadayac, en la costa de los Vascos, mirando hacia España, una preciosidad. Es una familia que hasta hoy están en Biarritz. Sus sucesores, la condesa Geren, todavía está en Biarritz. Y han tenido allá pues importantes propiedades y han sido pues de las familias más conocidas de la ciudad. En el caso peruano, aparte de los Geren y de los González de Candamo y de los Bryce, pues también había otros como los Pardo Barreda, José Pardo Barreda, que fue presidente de Perú en 2 ocasiones y la última, cuando terminó su mandato en el 19, decidió irse a vivir a Biarritz. Y allí tenía una casa preciosa que todavía está en pie, que es la Villa Eugenia. La Villa Eugenia es una casa enfrente de la playa de Miramar que baja hacia la arena, una maravilla. Pero no hay que confundir la Villa Eugenia con la Villa Eugenie, que es la que mandó construir Eugenia de Montijo. Y luego su hermano mayor, Felipe Pardo y Barreda, también estuvo en la zona, pero un poco más alejado, en una localidad cerca de Bayona que se llama Saint-Étienne-d'Arrive-la-Bourg. Desde la parte de arriba se ve todo Bayona, es una preciosidad, y ahí está el Château de Caradoc, donde iba mucho el rey Alfonso XIII a comer con ellos. En fin, y también otra familia muy importante de Perú eran los Oyahue. Los Oyahue Coello, que fue un personaje que se asoció con Pedro González de Candamo y Astorga en negocios guaneros y también en el ferrocarril de Lima al Callao. Y
Si lo vemos hoy, era de origen ecuatoriano, pero en ese momento no había esa división fronteriza, por lo tanto, yo los sitúo siempre en los países en donde ellos hicieron principalmente fortuna, ¿no? Y uno de sus hijos fue conocido, José Vicente Ollagüe Soller, porque fue el promotor del Club de Regatas de Lima. En fin, hay muchísimas familias, hablo de muchísimas familias, son realmente cientos, miles de apellidos que aparecen por las páginas, y bueno, daría para hacer muchos libros más de estos, ¿no? Había que terminarlo porque ya no podía continuar, sobre todo porque hubiera tenido que publicarlo en 2 volúmenes, ya no se podía añadir más páginas, son 614 páginas, tiene mucho contenido. Entonces tuve que limitar un poco a estas familias más representativas. Si algo es importante para las sociedades desde el punto de vista cultural, pero sobre todo desde el punto de vista humano, ¿no? Es saber de dónde viene, cómo era, quiénes eran los que lideraban, ¿no? Sus países o sus espacios, si se quiere, porque como dices tú, hay definiciones nuevas, Sí. definiciones arbitrarias muchas veces, que no cambian, y creo que la colaboración de en lo que tu trabajo colabora tanto es en redescubrir muchísimas cosas que los latinoamericanos, los hispanoamericanos, debiéramos, en vez de hacer dialéctica, ¿no es cierto?, jugar al sincretismo de ver de dónde venimos y poder tener una perspectiva de futuro, sabiendo mucho más qué cosas somos, qué cosas fuimos, ¿no? Como dice en alguna de las cosas que he leído sobre ti, que habla sobre Pessoa, que es, ¿no?, lo que fui, lo que no fui, eso es lo que soy, ¿no? Sí. Es un poco algo que me gustó mucho cuando estuve Sí. investigando sobre ti. Y 2 cosas para terminar. La primera es, ¿qué conclusión sacas tú? Es decir, has trabajado años en esto, ¿no? Sí. Y es vasto, es inmenso, hay miles de familias, miles de personas que están vinculadas a esto. ¿Qué conclusiones puedes sacar rápidamente? ¿Qué es lo que sacas como la síntesis final, si quieres, de tu esfuerzo, de tu libro? Y va la segunda pregunta para que las amarres si quieres tú. Sí. ¿A qué te catapulta eso? O sea, ¿es un trampolín para qué? Pues mira, no sabría muy bien responderte a ninguna de las dos. O sea, ¿a qué me lleva todo esto? A seguir investigando, porque es apasionante el mundo de la investigación y realmente creo que se necesita más investigación en todos los aspectos de la vida, pero en historia desde luego es necesario tener más personas dedicadas a la investigación, porque lo que yo veo es que es difícil investigar, necesitas tiempo, es mucho tiempo hasta que ves el resultado, en fin, son muchos impedimentos a veces que hace que la gente no se meta en una gran investigación, pero es muy necesario hacerlo, porque necesitamos saber más como dices tú, este es un libro de historia familiar y es un libro de historia social a la vez. Es decir, son familias, pero están insertas dentro de determinadas sociedades. Cuando estaban en sus países, de la sociedad de sus países, pero cuando están en Europa, de la sociedad europea. Y tienen que acomodarse a nuevos lugares, y las generaciones llegan un momento en que ya, el otro día conocí a una descendiente de estas familias que es mexicana, pero ella es francesa. O sea, son familias que ya muchas veces sí, han tenido su origen en Hispanoamérica, pero ya tienen muchas generaciones de descendencia en Europa. Entonces, es necesario investigar. Son familias que han formado
los países. No se puede entender la historia de cada país sin conocer la historia de las familias que han hecho que esos países en el siglo XIX se formaran. Yo sé que en muchas sociedades actuales hay mucha aversión, lo que están metiendo en muchos lugares es la aversión hacia las élites, ¿no? Sin embargo, pienso que es necesario tener en cuenta lo que estas élites hicieron por sus países. Fueron los conformadores de lo que hoy tenemos. Claro, cada país se forma en base a diferentes épocas, pero son familias necesarias que forman parte de la historia de cada lugar. Entonces, la historia familiar es una historia necesaria, que no se tiene, quizá dentro de los estudios históricos, no se tiene quizá demasiado en cuenta, ¿no? El estudiar otras familias, la trayectoria que han tenido, su legado en la historia de cada lugar, y es muy importante hacerlo. Bueno, y espero, y estoy seguro que esto y tu libro y tu esfuerzo y tu trabajo va a motivar, ¿no?, a que otros amplíen esas investigaciones y ese trabajo que, vuelvo al punto, saber quién es uno y de dónde viene, lo digo como sociedad, es tremendamente importante para poder proyectarse hacia adelante. Y yo creo que esta luz que tú pones en la rigurosidad que se tiene que tener en llegar a la verdad, porque es la verdad lo que a uno lo hace genéticamente, Sí. lo que es, la historia es genética al final de cuentas, y pienso que es tremendamente valioso el encontrarse con las grandezas y de las otras también, pero que es fundamental no negarse, que es lo que viene ocurriendo, como dices tú, hay mucha negación y hay mucha historia mal contada y hay muchas leyendas urbanas que se han ido creando y leyendas en general que no necesariamente respetan la rigurosidad histórica de la investigación y que, como dijimos hace un momento, traen a flote la verdad histórica. Sí, así es. Inés, ha sido un placer y un privilegio tenerte acá. Yo tengo la suerte de poder conversar contigo más y siempre extender estas cosas. Creo que las personas que tengan a bien seguir esta entrevista y este programa van a salir mucho más que gratificadas y creo que con muchísimas ganas de empezar a no solo leer tu libro, sino empezar a escarbar y probablemente más adelante pedirte, ¿no?, que se extienda el trabajo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista en TV Libertad y espero que no sea la última. Muchas gracias a ti, Werner, y espero que el libro realmente es una historia de Hispanoamérica, una historia de Europa, y creo que es bastante ameno de leer, por lo menos los lectores que ya lo han hecho así me lo han dicho, y ese ha sido también mi objetivo, hacer una historia que sea entretenida, que sea bonita de leer. Y gracias por darme esta oportunidad de presentar el libro, ha sido un placer para mí. No, por favor, el placer es todo nuestro. Bueno, no se olviden, Familias Hispanoamericanas en París, en Francia, París, Biarritz, está ya editado, está en todos nuestros países hispanoamericanos y, por supuesto, en las plataformas digitales, ¿no? Está Sí, en Amazon, en Amazon, de sí. todas maneras lo encontramos. Sí. Nuevamente, muchísimas gracias, Inés. Esto ha sido todo y esperamos estar con ustedes con una entrevista nuevamente muy pronto. Muchas gracias.